Buenos días, alumnos. Estamos con la clase de lenguaje para sexto grado de primaria y el tema de hoy es los verboides, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar la página 54 y 55 y como actividad quedará la página 56. Bien, así que vamos a empezar definiendo el tema de hoy. Los verboides. Los verboides también son conocidos como formas no personales del verbo. No pueden ser conjugados. ¿A qué me refiero con que no pueden ser conjugados? Que no va a poderse distinguir los morfemas de persona, número, tiempo y modo. ¿Ya? Dentro de los verboides, como ya les había dicho, son formas no personales del verbo. Quiere decir que no vamos a poder conjugarlo, no podemos admitir algunas variaciones, ¿ya? Y no van a presentar o no van a indicar la persona, el número, el tiempo ni el modo. Sabemos que un verbo es toda acción, ¿no?, que realiza el sustantivo, el sujeto. Ahora, tenemos un ejemplo claro para poder distinguir el verboide. Ejemplo dice, estudiar es muy valioso. Muy bien, aquí nosotros sabemos que nuestro verboide es estudiar. ¿Por qué? Porque aquí no me está mencionando a la persona. No dice yo voy a estudiar. No dice él está estudiando. No podemos definir cuál es la persona, si es yo, tú, él. No podemos definir el modo, ¿no? Entonces, cuando no podemos definirlo, estamos hablando de que esta palabra es un verboide. Y vamos a ver ahora las clases de verboides que existen, ¿de acuerdo? Vamos a continuar para poder entender mejor sobre el tema de hoy. Clases de verboides. Empezamos por el verboide infinitivo. ¿Ya? El infinitivo va a estar representado por un sustantivo verbal. Dentro del infinitivo también son aquellos verboides cuya terminación es ar, ir. Quiere decir que las palabras dentro de una oración, si terminan en ar, ir, estoy hablando de un verboide infinitivo. ¿Ya? De un verboide infinitivo. Por ejemplo, amar no es pecado. La palabra amar, como nuestra terminación es en ar, estamos hablando de que es un verboide infinitivo. ¿De acuerdo? Aquí estamos usando una forma no personal del verbo. ¿De acuerdo? Una forma no personal, porque no me está manifestando aquí la persona que está hablando, ¿no? Solamente dice amar no es pecado, pero no dice la persona. No podemos identificar si es yo amar, él amar, tú amar. No se puede definir. Cuando no podemos definir la persona, estamos hablando de un verboide. Ya no estamos hablando de un verbo, sino de un verboide dentro de esta oración. ¿De acuerdo? Otra de las clases de verboide es el gerundio. El gerundio va a marcar una acción que no ha concluido, que está en proceso. El gerundio son verboides que tienen como terminación la palabra ando, la palabra yendo, ¿ya? Todos los verboides terminados en ando y yendo me manifiesta que es un verboide gerundio, ¿ya? De clase gerundio. Por ejemplo, dice llegó saltando. Llegó saltando. Aquí me está diciendo de que esta palabra saltando, que es nuestra acción, nuestro verboide saltando, está marcando una acción que se está realizando en el presente, ¿no? Saltando. Pero no está diciendo, no ha concluido la acción todavía. Por ejemplo, al concluir la acción sería, ¿no?
esta persona saltó al vacío, por ejemplo. Entonces, cuando ya concluyó la acción, estoy hablando de otro tipo de verboide. Pero cuando todavía no ha concluido la acción, está en proceso, estoy hablando de una clase de verboide gerundio. Otra clase de verboide tenemos el participio. El participio lo que me va a indicar es la acción que concluyó. Cuando ya terminó la acción, estamos hablando de participio. En este caso, las palabras terminadas en ado, ido, to, so y cho van a ser de la clase participio. Por ejemplo, tenemos aquí Ricardo ha cantado. Veamos, termina en ado. Aquí está, su terminación es ado, ¿ya? Y me está diciendo Ricardo ha cantado. Quiere decir que concluyó la acción, finalizó la acción, cantó, ¿no? Ha cantado, listo, entonces yo ya sé que ha terminado la acción. Entonces estoy hablando de un verbo, de un verboide participio, ¿no? Estoy acá usando unas formas no personales del verbo. Bueno, vamos a volver a repetir para que podamos entender mejor. Como les estaba diciendo, a ver, vamos a ver aquí. Ver todas las diapositivas. Listo. Como les estaba diciendo, los verboides son unas formas no personales del verbo. ¿Están relacionadas al verbo? Sí. Algunos verboides acompañan incluso al verbo, ¿ya? Y no pueden ser conjugados. Quiere decir que no pueden conjugarse con persona, no pueden conjugarse con el número, con el modo. ¿Por qué? Porque no hay una relación, ¿ya? Dentro de las clases de verboides tenemos tres que vamos a trabajar el día de hoy: infinitivo, gerundio y participio, ¿ya? Participio. Entonces, en infinitivo son aquellos verboides que van a tener como terminación la palabra ar, ir, ¿de acuerdo? El gerundio son todos los verboides que van a estar en proceso, que todavía no ha terminado la acción. Y cuando hablo de acción estoy hablando del verbo, ¿ya? En el participio sí va a indicar que la acción ya concluyó, ¿ya? Y también habla de cualidades dentro de lo que es el sustantivo, ¿ya? Entonces eso sería todo para la clase del día de hoy, ¿ya? Un ejemplo, disculpen la redundancia, un ejemplo de infinitivo. A ver, un ejemplo de infinitivo, otro ejemplo, a ver. No conviene protestar, ¿no? Protestar, no conviene protestar. Primero que esa palabra está terminando en ar, primero. Y dice no conviene protestar. La palabra conviene vendría a ser el verbo y quien lo acompaña, en este caso protestar, vendría a ser el verboide, ¿de acuerdo? Entonces son dos cosas muy distintas, el verboide. Otro ejemplo de gerundio, podríamos decir ella está pidiendo su orden. La palabra está, ese es el verbo dentro de esa oración. Ella está pidiendo su orden. Está vendría a ser el verbo, ¿de acuerdo? Y pidiendo termina en yendo. Miren, yendo. Esa terminación lo vas a poner como yendo, como un tipo de clase de gerundio, ¿ya? ¿Por qué? Porque está pidiendo, entonces está en proceso. La acción que está manifestando está en proceso. Cuando está en proceso, cuando todavía esta acción no ha concluido, estoy hablando de gerundio,
¿ya? Que es muy distinto a cuando me refiero al participio, que sí es una acción que ya está concluida, que está terminada, ¿ya? Por ejemplo, Ricardo ha cantado en el parque. La palabra a vendría a ser lo que está acompañando a cantando, ¿no? Ha cantado, entonces cantado viene a ser mi verboide, porque ya finalizó la acción. ¿De acuerdo, niños? A ver, vamos a ver. Listo, entonces no se olviden que tienen que trabajar la página 54 y 55 y como actividad la página 56. ¿De acuerdo?